Top 10 armas más poderosas de Alemania. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? Después del inicio del conflicto ucraniano, muchos países europeos, entre ellos Alemania, decidieron invertir mucho más en defensa. Por ejemplo, para el 2023 el presupuesto en defensa de Alemania fue de 56.640 millones de dólares y este 2024 ese presupuesto aumentó a 73.410 millones de dólares, lo que supone el 2,1% del PBI alemán, y para el 2025 se espera aumentar el presupuesto en defensa hasta el 3% o incluso el 3,5% del PIB. Y en este video conoceremos a las mejores armas de las fuerzas militares de Alemania en la actualidad y las futuras compras ya confirmadas. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Sistema de defensa aérea IRIS-T. El sistema IRIS-T SLM/SLS es una versión de defensa aérea-tierra-aire desarrollada a partir de los misiles aire-aire IRIS-T, desarrollado por la empresa alemana Diehl Defensa. Actualmente hay dos variantes disponibles: IRIS-T SLS corto alcance, cuyo alcance es de 12 kilómetros, y el IRIS-T SLM medio alcance. Este misil tiene un alcance de 40 kilómetros y un techo de servicio de 6.000 metros. Y en junio del 2024, Diehl Defensa presentó la última versión del sistema, el IRIS-T SLX largo alcance. Esta nueva versión tiene un alcance de 80 kilómetros, pero este último misil no estará en servicio con las fuerzas militares alemanas hasta dentro de 4 años. Estos tres misiles trabajan en conjunto con tres radares diferentes. Estos son el radar 4D AESA Groundmaster 200 MMC, que tiene un alcance en modo de vigilancia de 200 kilómetros. El radar Hensoldt TRML 3D, que tiene un rango de detección de 200 kilómetros. Y el radar pasivo Hensoldt TwinMIS, que tiene un rango de detección de 300 kilómetros. Estos tres tipos de misiles y tres tipos diferentes de radares componen el sistema de defensa antiaéreo IRIS-T. Los misiles, radares y puestos de comando son transportados sobre camiones Rheinmetall MAN 8x8. 9. Fragatas clase Baden-Württemberg. Las fragatas de la clase F-125 Baden-Württemberg son una serie de fragatas de la Armada Alemana. Los principales objetivos del diseño de la clase F-125 son firmas acústicas, infrarrojas y de radar reducidos, tecnología sigilosa. La fragata está equipada con un radar de defensa aérea TRS-4D AESA y dos radares de navegación IFF. Como armamento lleva un cañón de 127 milímetros con munición guiada Vulcano, dos sistemas antiaéreos y antimisil RAM Block 2 con 21 misiles cada uno, 8 misiles antibuque Harpoon RGM-84 y misiles antibuque con capacidad de ataque a tierra RBS-15 MK4, y puede llevar hasta 2 helicópteros NH-90. El buque desplaza 7.200 toneladas, tiene una longitud de 149,5 metros y ancho de 18,8 metros. Alcanza una velocidad máxima de 26 nudos y su autonomía es de 4.000 millas náuticas. En total, la Armada Alemana posee 4 fragatas de esta clase. 8. Submarino de ataque tipo 212. El submarino convencional tipo 212 es un diseño altamente avanzado de vehículo no nuclear desarrollado por la HDW GmbH para la Armada de Alemania. Es un submarino de quinta generación. Este submarino posee un sistema de propulsión diésel y un sistema adicional de propulsión independiente de aire AIP, que utiliza una membrana de intercambio de protones en células de combustible alimentadas por hidrógeno almacenados en tanques construidos en hidroduros metálicos fabricadas por Siemens. El submarino puede operar a altas velocidades con energía diésel o el sistema AIP para un avance silencioso, manteniéndose sumergido por poco más de 3 semanas sin necesidad de subir a la superficie y sin generar calor excesivo. Asimismo, el sistema no presenta vibraciones, es extremadamente silencioso y virtualmente indetectable. La Marina de Alemania tiene 6 de estos submarinos en servicio. Los submarinos convencionales tipo 212 desplazan
1.830 toneladas en inmersión, eslora de 56 y 57,2 metros, manga de 7 metros. Su velocidad en inmersión es de 18 nudos. Como armamento lleva 6 tubos torpederos de 533 mm para torpedos de M2A4, A184 Mod 3, Black Shark, misiles IDAS y 24 minas navales externas. 7. Sistema de artillería autopropulsada Panzerhaubitze 2000. El Panzerhaubitze 2000 obús blindado 2000, abreviado PZH-2000, es un obús autopropulsado alemán de 155 mm desarrollado por Krauss-Maffei-Wegmann, KMW y Rheinmetall para el ejército de Alemania. El blindaje de acero blindado soldado del PZH-2000 le permite resistir el impacto directo de proyectiles del calibre 14,5 mm y esquivar de proyectiles de 152 mm. Tiene una cadencia de tiro de 10 disparos por minuto y modo ráfaga de 3 disparos en 9 segundos. Su alcance varía de 30 km hasta los 67 km. Los 67 km se logran empleando munición M2005V-LAP. El ejército de Alemania tenía hasta antes del 2022 148 PZH-2000 en el inventario, de los cuales 108 permanecían en el servicio activo y 40 en la reserva. De estos, 26 han sido donados a Ucrania y otros tantos están en proceso de recuperación. 6. Tanque principal de batalla Leopard 2A7V. El ejército alemán alinea unos 312 tanques Leopard 2 en diferentes variantes, que están siendo estandarizados a la variante Leopard 2A7V. En marzo de 2019, las Fuerzas Armadas de Alemania le adjudicaron un contrato a KMW por un valor superior a 300 millones de euros para la modernización de 101 tanques Leopard 2A6 del ejército de Alemania, para llevarlos a la configuración denominada Leopard 2A7V. En total, el ejército alemán espera contar para el 2025 con 205 tanques principales de batalla Leopard 2A7V. En el proceso de overhaul y modernización, los tanques son desamblados por completo y son reintegrados con nueva tecnología. El proceso para cada blindado lleva aproximadamente año y medio. El Leopard 2A7V incorpora el letal cañón L55A1, posee un avanzado blindaje compuesto y está propulsado por un motor MTU de 1500 caballos de fuerza. También estaría incorporando el sistema de protección activa Tropy APS de fabricación israelí. 5. Sistema de defensa antimisiles Arrow 3. En septiembre del 2023, el gobierno alemán anunció un acuerdo histórico para la compra del sistema de defensa antimisiles Arrow 3 de fabricación israelí. El contrato de compra tuvo un valor de $3.500 millones, 3.300 millones de euros. Es el mayor contrato firmado por la empresa israelí IAI. El sistema Arrow 3 fue diseñado y producido por las empresas Israel Aerospace Industries en colaboración con Boeing. El sistema Arrow 3 es capaz de interceptar elementos aéreos por encima de la atmósfera con un alcance de hasta 2.400 kilómetros. Su campo de acción es por tanto mucho mayor que el del Patriot estadounidense o el sistema Iris-T alemán. El Arrow 3 prevé dar defensa antimisil no solo a Alemania sino a toda Europa. 4. Fragatas clase Sachsen. Las fragatas de clase Sachsen, también conocidas como F-124, son unas fragatas de defensa aérea de fabricación alemana. El sensor principal de estas fragatas es el radar APAR y el radar Thales Smart L, que es un radar AESA de vigilancia aérea que proporciona largo alcance y la capacidad de detectar y seguir misiles balísticos a distancias de hasta 2.000 kilómetros. Este radar es capaz de seguir hasta 1.500 blancos simultáneamente. En cuanto al armamento, cuenta con 32 células VLS Mk-41 para llevar una mezcla de 24 misiles tierra-aire SM-2 Block 3A de 170 km de alcance, más 32 misiles Evolvet Sea Sparrow de 50 km de alcance, con lo que ofrece a la fragata cobertura antiaérea de medio y largo alcance.
Además cuenta con 2 lanzadores dobles MK-49 RAM con 21 misiles cada uno, un total de 42 misiles de 10 kilómetros de alcance, que forman la capa de defensa aérea de corto alcance de la fragata, lo que le da a la fragata capacidad antiaérea de corto, medio y largo alcance. Para la lucha antibuque están equipadas con 8 misiles antibuque RGM-84F Harpoon, un cañón Otobreda Super Rapid de 76 mm y 2 cañones Rheinmetall Mauser MLG-27 de 27 mm. Su desplazamiento es de 5.800 toneladas, tiene una eslora de 143 metros, manga de 17,4 metros, alcanza una velocidad máxima de 29 nudos y tiene una autonomía de más de 4.000 millas náuticas a 18 nudos. 3. Cazas polivalentes Eurofighter Typhoon. El 4 de agosto de 2003, la Fuerza Aérea Alemana aceptó su primera producción en serie del Eurofighter, y los primeros Eurofighter Typhoon entraron en servicio activo el 30 de abril de 2004, comenzando el proceso de reemplazo de los Mikoyan MiG-29 heredados de la Fuerza Aérea de Alemania Oriental. El segundo lote de Eurofighter fue entregado a la Luftwaffe el 25 de julio de 2006, comenzando el reemplazo del McDonnell Douglas F-4F Phantom II. La Fuerza Aérea Alemana opera actualmente 141 cazas Eurofighter Typhoon en todas sus variantes. Los Eurofighter alemanes han sido empleados principalmente para el patrullaje y la interceptación de los aviones de la Fuerza Aérea Rusa sobre el mar Báltico. El Eurofighter Typhoon es un caza polivalente bimotor y de gran maniobrabilidad, diseñado y construido por el consorcio de empresas europeas Eurofighter GmbH, creado en 1983 y compuesto por las compañías Airbus, BAE Systems y Alenia Aeronáutica. Realizó su primer vuelo el 27 de marzo de 1994, entrando en servicio el 8 de abril de 2003 en Alemania. Se diseñó pensando en que su combinación de agilidad, capacidades furtivas y sistemas de aviación avanzado lo categorizaran como uno de los mejores cazas en servicio actualmente. El Eurofighter Typhoon cuenta con una cabina de cristal sin ningún instrumento convencional, es decir, toda la información se muestra en pantallas planas. Está equipado con un radar capaz de detectar blancos aéreos hasta 370 km de distancia y puede portar armamento aire-aire, aire-tierra y aire-mar de última generación. 2. Sistema de lanzamiento múltiple de cohetes M270. El ejército de Alemania adquirió en 1990 los primeros sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes M270, designación local Mars, el cual en los últimos años han sido modernizados a la versión Mars 2. El Mars 2 puede disparar misiles del tipo unitario M31 derivado del M30, armado con una sola cabeza de carga explosiva para uso en áreas urbanas y montañosas. Este misil alcanza una velocidad de Mach 3,4. El alcance del cohete se extiende desde los 60 km para el M30 a 80 km para el M31, que contiene una carga de 404 submuniciones M85. Varias pruebas han verificado que los misiles equipados con ojivas modificadas tienen un alcance de 100 km. El fabricante prevé que el alcance máximo aumente en los próximos años hasta los 140 km. El lanzacohetes tiene 2 contenedores de lanzamiento, cada uno con 6 misiles que se pueden disparar en menos de un minuto, además de los modelos de misiles M30 y M31 utilizados por el ejército alemán. El Mars 2 puede disparar varios tipos de cohetes y misiles clásicos desarrollados por o con los Estados Unidos, más 3 modelos específicamente alemanes, cada cohete y misil para una misión y objetivo en específico. Con los misiles estadounidenses del sistema de artillería de alta movilidad M142 HIMARS, el sistema puede cubrir distancias de hasta 300 kilómetros sin seguir una trayectoria balística. El ejército alemán recibió 38 de estos lanzacohetes múltiples, 5 han sido donados a Ucrania y solo 33 permanecen en servicio con el ejército alemán. 1. Cazas de quinta generación F-35A.
A finales de 2022, Alemania compró a Estados Unidos un total de 35 cazas de quinta generación F-35A por valor de 8.000 millones de euros. Las 35 unidades del F-35 que Berlín ha comprado a Estados Unidos reemplazarán a los viejos aviones Tornado de la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, como parte del llamado esquema de intercambio nuclear de Alemania, que implica que, en caso de guerra, las armas nucleares estadounidenses son lanzadas desde aviones de combate alemanes. Las Fuerzas Armadas alemanas recibirán los primeros 8 F-35A Lightning II en 2026. El F-35A es actualmente el avión caza más moderno del mundo que está a la venta. Cuenta con tecnología furtiva y como sensor principal lleva el moderno radar AESA AN/APG-85. El F-35A también cuenta con un letal armamento guiado de última generación.